¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio, que hoy estamos en el coche aquí con Héctor. ¿Qué tal, familia? Encantado de estar en este episodio. Y estamos yendo rumbo al Pirineo, que vamos a pasar una semana haciendo rutas. Y como tenemos un buen rato todavía, hemos decidido grabar este episodio, que es súper interesante. Al final, ambos empezamos a estudiar fisioterapia, empezamos a dedicarnos a la salud por algo similar. Ambos nos separó de nuestro deporte una lesión. Tanto a mí, ya lo sabéis, mi historia que era hace tiempo en el triatlón, de poder optar pues a un nivel de alto rendimiento, me separó una lesión. Y a Héctor ahora vamos a hablar de su caso, que es súper interesante. Estoy 100% convencido que si os quedáis hasta el final os va a servir muchísimo escuchar una historia como la suya, y vamos a hablar en detalle de cómo fue todo el proceso de estas 2-3 recaídas que ahora os explicará. Así que nada, muchas ganas de este episodio y vamos con su caso. Entonces, para poneros primero un poco en contexto, Héctor ha pasado por varias lesiones de rodilla al final de lo que va este canal, y por ello os animo a que os quedéis hasta el final, porque es una historia que ahora vais a ver que, bueno, tiene mucho de qué hablar y mucho de qué aprender. Entonces, bueno, para que la gente, para ponerles un poco en contexto, explícales de qué deporte vienes y un poco pues el inicio del proceso. Bueno, pues como bien me ha presentado mi amigo Ruber, yo vengo del mundo del fútbol. Desde pequeñito me ha encantado jugar a fútbol y cada vez iba jugando a buen nivel, iba mejorando. No tenía mala proyección y yo estaba jugando en el Ripollet y de ahí me llama el Sardañola. Eso ya era dar un pasito más a nivel de jugar, más exigencia. Estaba en un muy buen momento, venía de meter 20 goles en 12 partidos, que para quien entienda de números o no entienda, se ve que son buenas estadísticas, y mi posición es delantero centro. Tenía mucha confianza, cada vez me veía mejor, hasta que en los últimos 3 partidos de liga, quedaba nada ya para acabar la temporada, pues de impacto directo noto una subluxación de rodilla y se me vuelve a colocar sola. Yo en ese momento estaba en caliente, no me dolía, podía seguir jugando y digo, pues vamos a seguir jugando. Eso sobre el minuto 15 más o menos de partido, y a partir de ahí seguí jugando. Me cambian en el 78 o así y ya se me empieza a hinchar la rodilla, ya no podía caminar, ya me dolía mucho. Total, pues normal, decido ir al CAP. Voy al CAP y me atienden y de repente pues esguince de rodilla. Nada, una semanita, ves para casa, un vendaje, reposo absoluto. Sí, no te hicieron ni prueba de imagen ni prueba de imagen ni nada, o sea, ya solo con un poquito de palpación y ya nada, supieron que era un esguince. Total, tú vas confiado y te fías, obviamente. Total, que... ¿Esto la edad? ¿Qué edad fue esta primera vez? Todo esto fue a los 16 años. 16 años. 16 años. Vale. Pues yo le hago caso, obviamente. Claro, sí. Me tiro un día de reposo, me seguía doliendo, pero bueno, digo, un día estoy dentro de los timings que me han dicho. Segundo día me duele un poquito más, pero bueno, dentro de los timings. Tercer día le digo a mi madre, mamá, esto no creo que sea un esguince, vamos a que me lo revaloren, que esto pinta mal. Total, pues voy al fisioterapeuta específico del club y bueno, me hace una serie de test para valorar la rodilla y me dice, no, que esto pinta feo, ves corriendo a la mutua de futbolista y te haces una resonancia, una prueba fiable. Total, me hago la prueba y me sale que tengo el menisco externo roto. Y a todo esto ya habían pasado un par de semanas, que es exacto. El tiempo que me dieron de espera y demás. Claro, yo en ese momento pienso menisco y digo, ostras, pues para mí fue un golpe de un esguince de rodilla. Primera lesión realmente así, ¿no? A nivel y más traumática, no habías tenido antes una lesión así. Quitando esguinces leves, primera lesión importante, digamos, seria. Total, pues voy a la mutua de futbolistas, hago el preoperatorio y a quirófano. Preoperatorio con lo que sabías un poco, Un poquito con lo que sabía, bici estática para potenciar y realmente lo que me dicen, y teniendo 16 años, claro, pues claro, el conocimiento que puedo tener. O sea, al final no dejas de ser un chaval y no sabes realmente... Y tomas decisiones en base a lo que crees que te va a ir mejor, pero desde el desconocimiento también, claro. Totalmente, desde el desconocimiento. Ahí está la clave, del desconocimiento. Eso es. Total, pues hago ese preoperatorio que puede estar mejor o peor con la experiencia que tenía
y me operan. Vale, unas 5 o 6 horas de operación, cuando tendrían que haber sido unas 2 horas más o menos, porque en la propia operación encuentran un desgaste de cartílago pues importante, un desgaste importante. Sí, que también aquí inciso que al final, al hacer tantos años, seguramente en operación tocaron cartílago y específicamente las maniobras que hicieron y tal no las sabemos, pero el caso es que no pensabas que tocarían cartílago y así fue, ¿no? O sea, tocaron Claro. cartílago. Y así fue, total, que el médico al principio con solo menisco me dio una aproximación de 4 o 6 meses, tiempo que dice el médico. Y pues descubrir lo del cartílago, de repente me dice entre 14 y 16 meses. Eso para mí fue Un shock importante. un ¿no? shock a nivel psicológico, emocional, me fue muy duro. Claro. Y Por- aparte que él es muy humilde y os ha dicho que al final había un buen nivel, ¿no? O sea, era una persona que optaba... Bueno, yo sé lo bueno que es y lo bueno que ha sido y claro, tú vienes de estar aquí arriba, cuando más destacas, máximo rendimiento, a esa edad, 16 años, y de repente, 16 meses, ¿cómo? ¿No? Es que choca, ¿no? Es decir, no te lo quieres creer, ¿no? Claro, de hecho tenía un contrato firmado porque tenía un seguimiento de un equipo importante para hacer el juvenil en Nacional, que era la segunda máxima de juveniles, para hacerlo en ese equipo y solo está pues la firma de mi familia y la del club no, porque post lesión, después de saber tanto tiempo, pues no se arriesgan a un fichaje así. Sí. Y a todo eso mi padre me ocultaron lo del contrato para que no Claro. dar más peso psicológico a la situación. Ya. Bueno, pues obviamente yo tengo que hacer recuperación, rehabilitación, readaptación y me voy a un fisioterapeuta que por referencias tenía prestigio, venía de trabajar en el fútbol profesional, Ajá. pero claro, hacía mucho tiempo y no sé si estaba actualizado o no, por tema de cómo me lo llevó, yo opino que no. Y total, que la recuperación fueron máquinas. Muy pobre, ¿no? En mi opinión sí, fueron solo máquinas, extensión de cuádriceps, en ningún momento trabajaba con mi propio peso corporal. No buscabas los criterios propiamente ni de ninguna fase, ni reducción de simetría entre piernas, nada, ¿no? De hecho, cuando ya llegas a la última fase de vuelta al deporte, El RTP no se hizo, ¿no? La vuelta al deporte. no fue específica para mi deporte, realmente podría haber sido para atletismo, por ejemplo, Sí, o sea, fue una muy genérica. Ya ves. Total, a todo esto que se me ha pasado, el médico me dijo que no volviese a jugar, que con el impacto que tenía en el cartílago, Esto suena, ¿no? que no volviese a jugar, que de hecho que si volvía a jugar a ese nivel, que acabaría con artrosis seguro y que si quería una prótesis a los 40, pues que era mi decisión. Así, tal cual con estas ¿Y alguna palabras. solución? No. Obviamente soluciones ninguna, era dejarlo y ya está. Pues yo no quería, es mi pasión y no quise dejarlo. Total, ¿qué pasa? Vuelvo y a las 2 semanas, ¡pam!, al pozo otra vez, recaída. 2 semanas, ¿eh? A las 2 semanas, después de haber hecho todo el trabajo previo que supuestamente... Que sabiendo lo que sabes ahora, dedicándose a lo que nos dedicamos, sabes también que la adaptación que se llevó no es apta para volver con seguridad. Exacto, no fue nada apta. Y ahí se vio que recaí. Segunda vez a quirófano. Paso por quirófano otra vez. Emocionalmente ya... Emocionalmente ya devastado. Esperanzas algunas porque también es un tío que, bueno, sabes que era tu vida el fútbol y querías seguir, pero emocionalmente ya una segunda vez, bueno, Muy te duro. puedes imaginar. sí, Esperanzas más que nada por pasión, por decir, bueno, intentar sacar el lado positivo de decir, esto me va a volver a hacer más fuerte y a la que vuelva, pues... sí. Aún con los mensajes de no lo intentes. Exacto, aún con los mensajes de esto. Y obviamente pues volví sin confianza y demás. Total, segunda recaída, voy al mismo fisioterapeuta, más o menos mismo guión, que tras ver que no funcionó el primer proceso de evolución, para mí que podría haber cambiado un poquito y enfocarlo de manera corregir diferente. algunas cosas, Y exacto. corregir, pues me puso el mismo proceso. Y Que aquí también podemos hacer un pequeño inciso para reforzar un poco lo que ellos ya van viendo en el contenido, que al final siempre nos basamos en tiempo y pues a lo mejor
tanto en tiempo como un poco lo que digo siempre, ¿no? Si me dicen que en tal fecha ya puedo intentar volver, me centro únicamente en esto y no tanto en lo que estoy haciendo en ese tiempo, un poco lo que hemos dicho, y que al final también sirva para eso, para poner el foco en esta vuelta al deporte. Sí se puede, y más fuerte que antes también se puede, pero vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo en este tiempo y que se cumplan los criterios, que ahora ya sí la evidencia pues está muy actualizada y sabemos que con eso tenemos muchas más garantías. Así que eso también un poco... Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, pues mismo proceso, al final él se basaba en los tiempos, como no se ha basado en los criterios, como estás explicando, y pues vuelvo y ya una tercera recaída, más que recaída fue un susto, porque no llegó a ser una recaída, pero fue susto, recaída, llamémoslo así. En un partido, ¿eh? Sí, y ahí ya pues mentalmente me consiguió ganar lo que me dijeron de dejar el fútbol y dije, pues a lo mejor tienes razón y tengo que dejarlo. Sí, exacto. Y dije, al final me dejé llevar y lo dejé. Lo dejé y por dentro siempre he tenido la espina de querer volver, porque mentalmente me venía súper bien, es mi pasión y siempre he querido jugar. Y de hecho empecé a hacer pues lo típico de que son partiditos con los amigos, jugar en la universidad, así, informal, partidos informales. Y ahí tuve los problemas de recaídas, pero no solo de rodillas, sino de otras estructuras, por compensación y no tener la adaptación pues a mi deporte. Claro. Y ahí fue cuando decidí contactar pues con un profesional, experto en un experto en alto rendimiento, en readaptación, y ahí empecé a trabajar las bases. Me hizo una valoración, me abrió las puertas. Y los ojos también de decir, ostras, si llego a saber esto antes, ¿no? Y ahora que lo veo en perspectiva, si realmente llego a tener este conocimiento, estoy seguro que no hubiese recaído otra vez y hubiese vuelto al nivel al que estaba. Y yo creo que se puede volver al nivel que estabas post lesión. O sea, ahora la perspectiva que tienes al final, ahora habiendo hecho una muy buena adaptación, estando haciendo el trabajo que tienes que hacer y habiendo pasado 2 veces por un proceso que sabes que se podría haber mejorado y que no te centraste en lo importante, te ayuda a ver que al final sí que es posible, no es que ninguna lesión sea imposible de resolver, sino que el proceso es muy importante, cómo se va llevando, ¿no? O sea, un poco el... Sí. Y emocionalmente, o sea, ¿cómo te siento, por ejemplo, ¿no? que se te den esos mensajes sin ningún tipo de solución, ¿no? O sea, a nivel... Yo por lo menos no fue tan fuerte el proceso que pasé yo con el tuyo, pero un poco a mí al menos, pues todos estos mensajes me generan una frustración inmensa de decir, bueno, no hay empatía, ¿no? Es decir, no se te ofrecen soluciones y lo único que se te dice es que no hagas este deporte, pero no hay ninguna solución, ¿no? A nivel de frustración estamos de acuerdo que los dos en que no... Bueno, que es muy duro, sí. Es muy duro y yo en el momento tampoco sentí esa frustración porque yo tenía claro que no le iba a hacer caso. O sea, yo lo tenía muy claro. Tenía 16 y tenía clarísimo que no se me podía acabar el mundo del fútbol con 16. 16 años. Sí, no ha comenzado ni tu carrera futbolística con 16. Quitando excepciones, la mayoría con 16 se están desarrollando todavía. Y yo me negaba a aceptar que con 16 ya está. No pudiese seguir mi trayectoria y si pudiese seguir jugando al fútbol, y me negaba. Por eso, entre comillas, no lo cogí con esa frustración. Lo cogí más con la frustración a la tercera recaída, porque dije... Claro, he recaído 2 veces, igual tiene razón, y claro. Ahí fue cuando ya empecé a hacer más conciencia del mensaje negativo, de decir, vale, me lo estás diciendo que se me acaba, pero no me ofreces soluciones y este va a ser mi final. ¿Y qué opinas entonces, sabiendo esto de lo que un poco yo siempre digo, ¿no? De la educación, lo importante que es educarnos? Es decir, si yo ya sé con educación y lesión muchas cosas, a nivel de readaptación ya sé un poco cómo se tendría que ver esta readaptación. Por ejemplo, Héctor, si llega a entender un poco cómo se tendría que ver mi readaptación, ya te empiezan a chirriar ciertas cosas que se te proponen, pues ahí ya dices, ok, esto me está chirriando, voy a intentar buscar otras vías, ¿no? Que realmente me sean más efectivas, o si me están diciendo que no puedo volver, yo me lo voy a cuestionar y con la educación y la lesión puedo saber que sí se puede volver teniendo en cuenta esto y esto y esto, ¿no? Por eso la educación y la lesión, yo creo que bueno, los dos que nos dedicamos a lo mismo, al final es lo más importante y lo mínimo que os merecéis, lo mínimo que se merecía él y yo en su momento,
para tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estoy muy de acuerdo, y también es muy importante no cerrarte en banda y hacer caso al pie de la letra y decir, vale, no. Y yo creo que hay que abrir más tu mente. Y cuestionarte las cosas. Exacto. Que al final también lo que te pasó a ti y a mí es, sea traumatólogo, quien sea el que nos diga, por ejemplo, lo que le dijeron a él, filtrarlo un poco y decir, bueno, aunque sea médico en este caso, que siempre, si viene un médico en este caso, pues lo ponemos aquí arriba, vamos a cuestionárnoslo un poco, porque al final hay que cuestionarse estas cosas porque es nuestra salud mental también, ¿no? Bueno, a él le llena mucho el fútbol, a mí me llena mucho el triatlón y se acaba, como que ya se acaba con 16 años que tenemos, ¿no? Entonces hay que ir un poco más allá, familia, y también un poco ¿qué le dirías, ¿no? A esta persona que seguramente estaba como tú hace unos cuantos años y se cree que no hay solución, pero porque es lo único que ha escuchado, pues animarlo a que tenga esperanza y que sí se puede haciendo un buen trabajo. Sí, sí, totalmente. El mensaje que yo quiero dar con esta experiencia es lo que ha dicho Rubén, cuestionarse el no aceptarlo y que te entre en la cabeza y decir, vale, es imposible que yo después de una lesión de este nivel pueda volver, porque yo ahora he vivido las dos partes, he vivido el no y lo acepté en su momento, pero luego ya conforme he ido formándome, en este caso con los estudios, con mi experiencia, con Rubén, que también me ha ayudado mucho con los criterios, pues he abierto la mente y me he dado cuenta de que con un buen trabajo no es imposible volver, y ahora que lo estoy haciendo tengo la moral muy alta y la confianza muy alta de que ahora mi camino del fútbol vuelve a empezar aquí, y es un antes y un después. Claro, o sea, sí. Esto va a volver. Eso es. Y ya ha pasado dos etapas, la primera que se cerró en su momento, y ahora abrir un nuevo capítulo y ya solo enfocarme en seguir trabajando así y enfocarme en que puedo, volveré y seguir la trayectoria. Y también me gustaría, con esto que se ha explicado Héctor, que seamos conscientes de la magnitud, de la complejidad de esta lesión, ¿no? Es decir, tomarla en serio desde el principio, que esto al final, una de dos, o te ayuda a verlo el conocimiento o la experiencia como persona lesionada, de cuando, por ejemplo, he pasado ya una o dos veces por esto, decir, vale, no es ninguna broma, ¿no? Entonces, no caer en la trampa de cositas como lo que os voy comentando muchas veces, en fases intermedias, yo ya me voy viendo bien mi día a día, incluso empiezo a trotar, puedo pensar que con eso ya es suficiente, ¿no, Héctor? Entonces, animarlos a que se busque la excelencia para no volver a pasar por el mismo proceso. Yo siempre digo lo mismo, pero tú que has pasado 2-3 veces por su misma lesión, animar a buscar la excelencia, porque es la única manera a partir de la cual a largo plazo vas a tener garantías y no vas a volver a pasar por lo mismo, por lo tanto no vas a sufrir más, ¿no? Un poco también el mensaje. No, muy importante eso lo que dice, no anticipar, y aunque os veáis bien, realmente todavía no tenéis la adaptación para volver al deporte al 100%. Exacto, buscar largo plazo, dejarnos Exacto. de tiempos y hacer las cosas bien. Tomarlo con calma, que son cosas serias, son lesiones importantes, y que eso no quita lo que hemos dicho, que eso no te impide el volver, pero tomarlo con cabeza, ser conscientes, con la importancia que tiene, y que con un trabajo con la cabeza bien puesta y demás, se puede llegar y volver a tope. Eso es. Pues espero que al menos os haya servido para, oye, ver con perspectiva todo esto, y una persona que ha pasado varias veces por esto, que ahora se dedica profesionalmente a ello y también pues tiene mucha más perspectiva en este sentido, que os sirva para tener esperanza y luchar el proceso. Así que nada, gracias Héctor por contarnos tu historia, y nosotros seguimos el trayecto, que nos queda aún un rato para llegar al Pirineo. No, gracias a ti, Rubén, por invitarme a este episodio y a vivir la experiencia de los Pirineos. Eso es. Chao, familia.